Saludos, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 6 de septiembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 38 al 44. Vamos a dejar que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, que nos golpee. En Jeremías 23-29 nos dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. A veces nuestro corazón está como una peña, como una roca dura. Dejemos que la palabra de Dios nos golpee, nos toque, para que cambie nuestra vida. Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que a ella pueda resistirse. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se lo llevaban a Jesús y él los sanaba, imponiéndole las manos a cada uno. También salieron también salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: «Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, toda confusión, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar presentes para alimentarnos con la palabra del Señor. San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 38 al 44. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre alta y le rogaron por ella. Jesús inclinó hacia ella dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante, se puso a atenderlos. Entonces aquí vemos cuando Jesús va a la casa de Simón. La suegra de Simón está enferma con fiebre. Le ruegan a Jesús por ella. Jesús al instante no se deja esperar. Jesús da una orden a la fiebre desaparece y ella se pone a atenderles. Si ustedes y yo, mis amados hermanos y hermanas, en cualquier situación que nos encontremos,
venimos a Jesús, Él no se tarda en escucharnos y no se tarda en ayudarnos. En el Salmo 94, versículo 9 nos dice: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír a aquel que hizo el oído? El Señor, que sabe hasta lo más profundo de nuestro ser. En el Salmo 139, del 1 en adelante, nos dice que el Señor sabe el pensamiento antes de que ese pensamiento llegue a nuestra cabeza. El Señor sabe nuestra palabra antes de que esa palabra llegue a nuestros labios. El Señor lo sabe todo. Y por eso tenemos que tener esa plena confianza de venir a donde Él y venir con fe. Recuerdan, Él nos da un cheque en blanco. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 29, el Señor dice: ¿crees que puedo hacer esto? Entonces que se haga como has creído. Entonces el Señor nos deja a nuestra fe, a nuestra fe, a nuestra convicción, a nuestra confianza en Él. Por eso ahí en San Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dirá el Señor: todo cuanto pidan en la oración, pídanlo con fe, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Es la invitación del Señor a cada uno de nosotros, de corazón a corazón, a que nosotros tengamos fe en Él, a que nuestra fe cada día vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, para que de manera que nosotros podamos alcanzar al Señor ese favor que necesitamos de Él. Y Él no se tarda, mis amados hermanos y hermanas, en ayudarnos, en asistirnos. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe cada día? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros podemos pasar todo el día queriendo tener fe, diciendo hay que tener fe, deseando tener fe. Está bueno, pero la práctica, vamos a la práctica. ¿Cómo es que se fortalece nuestra fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se lo llevaban a Jesús, y él los sanaba, imponiéndoles las manos a cada uno. Jesús los sanaba imponiéndole la mano a cada enfermo, de cualquier mal que fuera. Entonces, cuando había enfermos, ¿qué hacían las personas? Venían a Jesús. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer de hoy en día, y venir a Jesús. Pero ahora el mundo en el que hoy vivimos nos presenta muchas cosas, como los trabajadores del demonio, por ejemplo, los brujos, los babalaos, los que fuman el tabaco, que es que las cartas, que a pasar el huevo, que la limpia. Eso es obra de Satanás y deben de saberlo. Eso no viene de Dios. Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 al 14 prohíbe todita esas cosas y dice que Dios castiga a todas las personas que practican la brujería, la hechicería, las limpias, las supersticiones, que es que poniendo en manillas a los bebés, que es que poniendo ajo en los bolsillos, que es que poniendo ruda a los bebés. Todo eso es superstición, y las supersticiones Dios castiga. Que hacían los enfermos de cualquier mal que tenían? Venían a Jesús para que Jesús los sanara. Por eso allí en Eclesiastés capítulo 38, versículo del 9 en adelante, dice: si estás enfermo, ora al Señor y luego ve al médico. Allá en Santiago capítulo 5, versículo 14 nos dice: ¿está alguien enfermo? Vaya a los presbíteros de la iglesia, a los sacerdotes, para que oren por él y le unjan con el óleo. La unción, el sacramento de la unción de los enfermos. Allá en Marcos 6:13 también nos dice que el Señor y los apóstoles curaban a los enfermos ungiéndoles con el óleo. Entonces, a veces hay personas que piensan que cuando le ungen con el aceite de óleo, es para morir. Y si es la voluntad de Dios de llevar a su santa presencia, pues va a morir. Pero si es la voluntad de Dios que viva, va a vivir. El apóstol Santiago es claro: si alguien está enfermo, vaya a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con el aceite de óleo. Eso es muy importante nosotros tener en cuenta. Cuando nosotros nos encontramos en aprietos, en necesidad, en alguna enfermedad, o alguno de nuestros familiares se encuentra en esa situación, ¿qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestro refugio? Allá en el Salmo 119, versículo 114, nos dice la palabra de Dios:
El Señor es mi refugio, Él es mi escudo, yo espero en su palabra. Si su palabra dice eso, es porque se va a cumplir. Romanos 4:21 dice que Dios tiene poder, nos dice que Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Aquí está una exhortación y una invitación, mis amados hermanos y hermanas, para que no vayamos a ningún otro lado que nos llevan las supersticiones, sino que vengamos a Jesucristo. Es muy importante una buena confesión, estar en una unión común con el Señor a través del sacramento de la Eucaristía. Y las enfermedades se van. Y cualquier mal de la calle no te puede hacer nada si estás en gracia de Dios a través del sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ahí podemos decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, porque estoy en una unión común con Él a través del sacramento de la Eucaristía. También salían demonios de varias personas. Ellos gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los amenazaba y no les permitía decir que Él era el Mesías porque lo sabían. El demonio sabe quién es Jesús. Ayer hablábamos que el demonio cree en Dios, pero no le cree a Dios, no le obedece a Él. Y también aquí vemos que no basta con solo decir, oh, Jesús es el Mesías, el Santo de Dios. El demonio hace lo mismo. Santiago 2:19 nos dirá, tú crees que un solo Dios haces bien, perfecto, también el demonio lo hace. Entonces, aquí va nuestra fe con nuestras obras. Romanos 1:5 nos dice que predicamos la obediencia de la fe. Es importante obedecer al Evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8 nos dice que el infierno, el castigo, viene para los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús le dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del pueblo. Entonces aquí vemos a Jesús, un modelo de misionero. Él predicaba de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, por las sinagogas del pueblo judío. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Que también debemos de hacer lo mismo. Debemos nosotros de alimentarnos de la palabra del Señor, esforzarnos lo máximo por vivir la palabra del Señor para ser un testimonio vivo. Allá en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 12 al 16, nos dice para que con nuestras buenas obras tapemos la boca de aquellos que nos calumnian. Y número 3, de transmitir esa fe que estamos aprendiendo, la palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras. No podemos quedarnos solo sabiendo y no practicarlas, o aprender y practicar y no transmitirlas. Tenemos que alimentarnos, aprender, poner en práctica lo que aprendimos y a la vez transmitir eso que hemos aprendido, para que de esa manera, como dice allá en San Mateo 5:16, que por nuestras buenas obras la gente, todas las personas den gloria a Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre.